Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de esta semana analizaremos el escenario electoral latinoamericano. En esta región, la izquierda se mantiene en constante batallar por los intereses populares mientras persiste el neoliberalismo liderado por una derecha conservadora. En 2021, varios proyectos alternativos recibieron apoyo en las urnas, como en Honduras, Perú y Chile. Ahora, en 2022, habrá comicios en Brasil y Colombia, dos procesos considerados claves para el mapa político de esta área geográfica. Pero, ¿cómo impactan la llegada al poder de los nuevos gobiernos progresistas? ¿Hasta qué punto podemos hablar de una nueva ola de izquierda en América Latina? Pues sobre esos temas conversamos hoy en Mundo 2020 con Pavel Alemán del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Un saludo, Pavel, y bienvenido una vez más al programa. Bueno, buenas Adriana, gracias por la invitación. Pavel, en otras ocasiones usted y otros académicos han tenido objeciones para referirse al ascenso político de la izquierda en América Latina como ciclo progresista o ciclo de izquierda. ¿Cómo lo denominaría ahora que la izquierda ha ganado en varias elecciones en la región? Bueno, la política sigue siendo un terreno en disputa. Efectivamente, el término de ciclo no sea quizás el más ajustado. Es decir, tal vez uno lo puede emplear para hacer un análisis, pero en honor a la verdad, estamos hablando de una disputa política profunda a escala regional entre la izquierda y la derecha. Estamos hablando de una emergencia o una reemergencia de fuerzas progresistas que están volviendo a ser gobierno en algunos casos y en otros que están siendo gobiernos por primera vez. Es decir, en ese sentido es que lo enfocaríamos, ¿no?, como un terreno en disputa donde están convergiendo fuerzas sociales importantes, donde se están tejiendo alianzas entre fuerzas políticas que a veces tienen convergencias, pero que en otros casos tienen algunos puntos importantes de diferencia. Pero, Pavel, ¿qué factores contribuyen a esa presencia cada vez mayor que estamos viendo de la izquierda latinoamericana en espacios de poder? Tenemos que tomar en cuenta que la región está atravesando una profunda crisis desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ético. La aplicación de programas económicos de ajuste ha contribuido en parte a polarizar más esa situación. También hay que percatarse de que el propio caso de la COVID, es decir, la influencia que ha tenido el manejo del tema de la COVID en la región, de alguna manera descolocó a un grupo de gobiernos y por lo tanto creó condiciones para que esas fuerzas políticas progresistas pudieran plantear alternativas. Veamos el caso específico de Honduras, Pavel, por ejemplo. Fue quizás ahí por donde comenzaron hace años los retrocesos políticos en Latinoamérica con el golpe de Estado en 2009, que todavía recordamos y que parece tan reciente. Queridos compatriotas y queridos camaradas, mi eterno agradecimiento a la resistencia de Honduras que está exigiendo libertad y refundación. La larga hegemonía del bipartidismo está a punto de terminar. Empobrecieron al pueblo y convirtieron al país en un santuario de paramilitares y narcotraficantes donde la justicia se compra y se vende. Hambre, enfermedades, pobreza, deuda y la mayor violencia del mundo. Nuestro discurso, el discurso de Morazán, el discurso de la equidad, de la fraternidad, discurso de la reconciliación y del perdón. Y nosotros y nosotras
sí tenemos una propuesta real para alcanzar la justicia, la paz y la fraternidad entre todos los hondureños. Y los inversionistas deben de tener confianza en libre. Nadie va a expropiarles y nadie va a quitarles sus bienes. Los niños y las niñas serán los ojos de Honduras. No más niños en la calle, no más niños sin escuela, sin salud. Mujeres de Honduras, confíen en mí. Yo me encargaré de hacer que sus derechos se respeten y se cumplan. Esta mujer que les habla será la primera mujer presidenta en Honduras. Ahora hay una presidenta electa por el partido Libertad y Refundación. Pero ¿cómo valora usted la elección de Xiomara Castro? Bueno, es cierto que en Honduras fue que comenzó la cadena de retroceso de las fuerzas progresistas en la región hace varios años con el golpe al expresidente Zelaya, quien además hoy ocupa un papel importante en la política hondureña. Es decir, además de ser el esposo, es asesor político de la presidenta electa Xiomara Castro. Ahora, esa elección tiene, digamos, un grupo de cuestiones que son muy interesantes. La primera es que Xiomara Castro gana la presidencia por más del 50% de la votación, con una diferencia por lo menos de unos 15 puntos porcentuales por encima del candidato del Partido Nacional Hondureño. Eso tiene un reflejo en el ámbito legislativo. Afortunadamente, Xiomara Castro acude a estas elecciones también en alianza con otras fuerzas políticas. Eso es lo que permite esa victoria y es lo que permite también alcanzar un mínimo posible para poder legislar sin necesidad de otros acuerdos con sectores que en este momento pasarían a ser la oposición en Honduras. Y además han ganado amplio terreno desde el punto de vista de los gobiernos locales, en una buena parte de las municipalidades de Honduras. Quiere decir esto que se avecinan grandes cambios. Uno de ellos probablemente sea un proceso constituyente que dé una nueva legalidad a ese país. Lo segundo es una lucha frontal contra la corrupción administrativa que se ha profundizado en estos años como uno de los principales problemas de ese país. Lo tercero es una nueva visión de las relaciones sociales y económicas en las que sus relaciones internacionales también tienen un peso importante. Hay que destacar que esto no quiere decir que Honduras va a romper relaciones o va a agrietar sus relaciones con Estados Unidos. Todo lo contrario. Estados Unidos es un país fundamental para las relaciones internacionales de Honduras. En otro orden, las alianzas que se han establecido entre el Partido Libre y otras fuerzas políticas probablemente sí incidan de alguna manera en que no se externalice esa radicalidad del proceso político hondureño en las relaciones con otros países latinoamericanos. Digo esto porque seguramente algunos pensarían que como Honduras fue luego del golpe el primer estado que salió de ALBA, tal vez ahora retornaría a ALBA. Y eso no parece ser en este momento una cuestión, digamos, de consenso entre los sectores aliados al Partido Libre. Y en el caso de Perú, Pavel, el Jurado Nacional de Elecciones demoró más de un mes en proclamar ganador de las elecciones al actual mandatario Pedro Castillo. Varios de sus ministros han renunciado, la oposición solicitó su vacancia, está investigado por corrupción. ¿Qué se espera del futuro de este gobierno peruano? Bueno, evidentemente el Perú quedó dividido políticamente tras el proceso electoral que condujo a la presidencia a Pedro Castillo. La oposición al presidente actual de Perú
es fuerte en el entorno legislativo. No obstante, ya pudo rebasar, digamos, satisfactoriamente un primer intento de vacarlo de su cargo como jefe de Estado. Pero es cierto, en la composición de su gabinete ha habido renuncias importantes, la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, la renuncia del ministro de Defensa, y la oposición está tratando de generar constantemente causales que pudieran llevar a una vacancia. Ahora mismo el presidente ha tenido que responder ante la Fiscalía por el ascenso de algunos oficiales del ejército peruano, ascenso que él firmó y que supuestamente habría sido concedido antes de tiempo, ¿no? Pero, insisto, es una presidencia compleja, una presidencia marcada también por las diferencias entre los legisladores y partidarios de Perú Libre y de Juntos por el Perú. Estamos hablando de dos de las principales fuerzas que tienen una tendencia de izquierda, y eso va marcando quizá también la debilidad que puede tener en este momento el gobierno de Pedro Castillo. Habrá que esperar los próximos meses a ver si es que su programa de gobierno se puede desplegar en acciones concretas que puedan estabilizar y que puedan generar además confianza en la población. Y Chile ha sido en el pasado la vitrina del neoliberalismo, pero 30 años después de la salida del gobierno de Augusto Pinochet, ha sido electo Gabriel Boric como candidato de la izquierda chilena. ¿Cuál será el derrotero de su gobierno a partir de 2022, Pavel? Bueno, hay digamos, una primera cuestión que yo quisiera resaltar. Estamos hablando de un gobierno que está en el entorno de un proceso constituyente que ya debe arrojar una nueva constitución política para ese país, después de un proceso electoral donde se eligieron a las nuevas autoridades regionales y locales, que benefició en lo fundamental a los sectores progresistas del país. Y en una segunda vuelta que efectivamente ganó por un margen de diferencia notable sobre el candidato de la derecha, pero que no se hubiera obtenido si no hubiera sido por el apoyo de muchas fuerzas políticas que lógicamente tienen demandas en relación al gobierno de Boric. No solamente en cuanto a la constitución de su gabinete, sino en cuanto a la progresión, a la velocidad y la profundidad en la que se realice su programa político. Estamos hablando de un país que creo que debe manejar de manera muy cuidadosa el tema de las diferencias con los pueblos originarios, fundamentalmente con el pueblo mapuche, particularmente en el momento en el que emerge una fuerza irregular que reivindica los derechos del pueblo mapuche desde una perspectiva armada. Esto es una novedad. En segundo lugar, el gobierno de Boric tendrá ante sí la misión de devolver unos niveles adecuados, creíbles, tanto a la instrucción como a la salud pública, que debe ser no solamente de carácter universal y gratuito, sino de calidad. Eso es una demanda de una buena parte de la sociedad chilena, que se expresó en las protestas de hace 2 años atrás. Insisto en que el gobierno de Boric es un gobierno de una izquierda muy plural, muy amplia. El Partido Comunista tiene un protagonismo especial en esa alianza que respaldó su candidatura a la presidencia. Es importante decir esto porque debe tener una presencia visible en el gabinete, debe tener una importancia la presencia del Partido Comunista en cuanto a los programas de gobierno de Gabriel Boric, pero también será un punto de fricción con otras fuerzas políticas. Será un punto de fricción importante
ya que hay una campaña anticomunista muy seria en Chile en este momento. Bueno, pues vamos ahora a una pausa. Al regreso continuaremos con Pavel Alemán analizando el escenario latinoamericano en este 2022. Específicamente nos referiremos a los procesos electorales que mayor expectativa generan este año, que son los de Colombia y Brasil, con el posible regreso de Lula al poder. Así que no se aparten, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. Los estadounidenses también sufren el bloqueo, pues el gobierno de su país les impide viajar libremente a Cuba. Tampoco pueden invertir, pues el principal obstáculo entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos es el bloqueo. Cuba produce medicamentos únicos y de primera necesidad a los que los estadounidenses no tienen acceso. Por esa y otras razones, los cubanos decimos no al bloqueo. Estamos de regreso en Mundo 2020. En el programa de hoy conversamos sobre el panorama político de América Latina, donde fuerzas progresistas llegaron al poder en algunos países, como analizamos en el primer tiempo con el investigador Pavel Alemán. Pero en 2022, varias naciones de la región volverán a las urnas para elegir a los representantes para distintos cargos públicos como presidentes, congresistas e incluso participar en referendos. Todo esto en medio de la prolongada pandemia de COVID-19. En ese contexto destacan dos presidenciales, las de Colombia y Brasil. En este último país, el cuadro social es dramático. 19 millones de brasileños están hundidos en el hambre y la miseria. El escenario económico también es sombrío y se espera un sensible aumento de la inflación. El 40% de la fuerza laboral vive de trabajos eventuales, sin garantías laborales, y el desempleo alcanza un 13%. Así lo revela un análisis en el portal Rebelión sobre cómo tendrán los brasileños que aguantar los próximos meses con el gobierno de Jair Bolsonaro. Por su parte, los colombianos también tienen grandes expectativas de cambio en este 2022. Por medio de Twitter, con la etiqueta "El año que viene espero", muchos pidieron que los corruptos se vayan del poder, que la paz sea realidad, que paren los asesinatos y las masacres y que se decrete una renta básica para los más pobres y vulnerables. Todo indica entonces que los gobiernos de Iván Duque y Jair Bolsonaro serán derrotados y darán paso a líderes de izquierda. El colombiano Gustavo Petro, líder de la coalición Pacto Histórico, y el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores son los favoritos para ser elegidos presidentes de sus países en 2022. De confirmarse esos triunfos, el politólogo Emir Sader afirma que América Latina tendrá su perfil político mayoritariamente progresista, con la adhesión de los países más grandes del continente: Argentina, México, Brasil, Colombia, y ellos se suman a los de Bolivia, Perú, Honduras, y aseguran un siglo definitivamente de izquierda en América Latina y el Caribe. Precisamente sobre estas perspectivas retomamos el diálogo con el académico e investigador cubano Pavel Alemán. Pavel, ¿cree usted que existe la posibilidad real que planteaba Emir Sader de que otras fuerzas dentro de la izquierda regional lleguen a formar gobierno en 2022? Efectivamente, el ciclo electoral que ha terminado en 2021 de una manera, digamos, satisfactoria para las fuerzas progresistas, va a tener también ecos en el 2022. En el caso de Colombia, el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, tiene en este momento y ha mantenido a lo largo de estos meses en las encuestas el lugar de preferencia del electorado colombiano. Si hoy día fueran las elecciones en Colombia,
Gustavo Petro saldría electo presidente. Y lógicamente sobre la figura de Gustavo Petro, sobre su liderazgo, también se están tejiendo alianzas que condicionarán en buena medida el desarrollo de un futuro gobierno en Colombia que sea de izquierda. En Brasil no cabe la menor duda que tras su excarcelación y luego el retiro de los cargos por los que había sido imputado y había sido condenado a prisión el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, se ha vuelto de nuevo un referente importante de las fuerzas progresistas en ese país y con la capacidad precisamente de concertar esas alianzas con otros sectores de manera de que en el año 2022, si no sucede algo extraordinario, Lula, si se presenta a las elecciones, debe ser electo presidente por encima de la candidatura de Bolsonaro o por encima de la candidatura del ex juez Moro, que recordemos que tuvo una relación muy estrecha con los supuestos casos de corrupción que se le imputaron a varios dirigentes de la izquierda brasileña. No son los únicos dos países donde debe haber procesos electorales en 2022. Costa Rica también será un país que atravesará un proceso de esa naturaleza y que seguiremos también muy de cerca. Es un país también con relevancia en la región. Ahora, no debe hablarse solamente de los procesos electorales, debe hablarse también del ascenso de los movimientos sociales en la región. Yo creo que también hay que mencionar que en aquellos países donde la izquierda no logró concertar las fuerzas suficientes como para ganar la presidencia, me refiero a los casos de Ecuador y de Uruguay, han quedado en cambio en una posición muy favorable. En el caso del Uruguay debemos mencionar que tienen tal fuerza que lograron paralizar el programa económico neoliberal que había recién aprobado el gobierno de derecha en ese país. ¿En qué medida, Pavel, esa reaparición de gobiernos de izquierda en América Latina podría contribuir a que los mecanismos de apoyo mutuo, de diálogo, tanto a nivel político como económico, puedan revitalizarse y quizás hasta tener una postura un poco más unificada frente a Estados Unidos? Estamos hablando de una izquierda realmente bien diversa, de una izquierda que tiene muchos intereses comunes, sobre todo de restañar el tejido social, muy dañado por la aplicación de esos programas de ajuste económico y particularmente afectado después de largos meses de aislamiento social por el tema del coronavirus, del SARS-CoV-2. Pero estamos hablando también de una izquierda que tiene relaciones a escala regional, que tiene vínculos orgánicos incluso en algunos casos, que tiene esperanzas y expectativas hacia el futuro. Si se logra que la izquierda promueva todos estos gobiernos, particularmente en el caso de Brasil por su centralidad, por el peso específico de ese país, estaríamos hablando de que hay grandes posibilidades de revitalizar algunos espacios o esquemas, no solamente de diálogo y de concertación, sino también de integración en la región. Estaríamos hablando no solamente de la CELAC, que ha comenzado a moverse lentamente con el impulso de México y de la Argentina, sino que estaríamos también hablando de algunos mecanismos que quedaron prácticamente descuartizados en los últimos años, como es el caso de la UNASUR. ¿Podría revitalizarse la UNASUR? Quizás. Habría que esperar al futuro. Pero en el Mercosur, por ejemplo, los cambios sí debieran ser en lo inmediato. Pues muchísimas gracias, Pavel, por estas reflexiones sobre el escenario latinoamericano. Esperamos contar con su presencia en otros programas porque seguramente volveremos a profundizar en algunos de los procesos electorales marcados para este año, como el de Brasil. Bueno, nada. Te agradezco, Adriana, una vez más la invitación y les deseo a todos los trabajadores de la televisión que están vinculados al programa que
que tengan un próspero año 2022. Esperemos que sea así para todos nosotros. Y por hoy nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.